Don Ricardo Ospina, el director del Servicio Informativo Blue Radio, antes de ir con el tema de carreteras, de paro de transportadores, bloqueos en 15 puntos del país y en varios puntos de la ciudad de Bogotá, de la capital, hay noticia del momento que tiene que ver con el tema de los pasaportes en Colombia, Ricardo. Hola Jorge, buenas tardes. Sí señor, esta preocupación que miles de colombianos tienen, o mejor creo que tenían, frente a la posibilidad de que el próximo 2 de octubre venciera el contrato, la prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons para la expedición de pasaportes, está llegando a su fin. Se está redactando en este momento el acuerdo al que llegaron hace algunos minutos a instancias de la Procuraduría General de la Nación, Jorge, la Cancillería colombiana y la empresa Thomas Gregan Sons. El acuerdo lo anunciará en minutos el canciller Luis Gilberto Murillo en un debate de control político al que fue citado en el Senado de la República, y consiste fundamentalmente en lo siguiente, Jorge. Para evitar un vacío desde el 3 de octubre en la expedición de pasaportes, para evitar pánico, para evitar filas, para evitar todo esto que se ha tejido, se decreta o se decretará una nueva urgencia manifiesta, que es una figura que le permite al gobierno avanzar en algún tipo de contratación que no es la habitual, para poder suplir una necesidad que es fundamental para el funcionamiento del Estado colombiano. En este caso ya han apelado a esta figura en diferentes circunstancias, incluso ya habían apelado a ella para esta prórroga del caso de los pasaportes. Entonces, recapitulando, 1, se decretará una nueva urgencia manifiesta por parte de la Cancillería. 2, se prorrogará el contrato para que Thomas Gregan Sons siga expidiendo los pasaportes hasta septiembre del año entrante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé si me pueden hablar. Ya estamos probando sonido por otra línea. Don Ricardo, como estamos probando en este evento transmisiones de fútbol de hoy con el Mundial Sub-20 eliminatoria, pero ya regamos el sonido. Tiene la conciencia. Sí. Entonces, ¿usted pensó que le estaba hablando de la conciencia? No, pero no le corrigen, Ricardo. La noticia de los pasaportes. Pensé que era Otoniel por ahí hablando. No. Otoniel. Fantasmita por ahí. ¿Es usted hablando? Disculpen. 2, 3, 4, 2, 3, 4. ¿Está probando sonido? Estamos probando el sonido, ya que hoy hay campeonato femenino. ¿Cómo me recibe? Mire, la noticia para concluir y dejarlos avanzar con el humor y la opinión aquí en Voz Populi. 1, prórroga de declaratoria de urgencia manifiesta por parte de la Cancillería. 2, prórroga del contrato, tanto que denigró el gobierno de Thomas Gregan Sons. Tiene que ampliar el contrato vigente hasta septiembre del año entrante, septiembre del 25, y simultánea y paralelamente desde octubre de este año hasta septiembre del año entrante, Thomas Gregan Sons va a acompañar el proceso para que una empresa extranjera, que ya debe ser seleccionada en los próximos días, asuma desde septiembre del año entrante la expedición de pasaportes, aparentemente durante 10 años. Lo que hace Thomas Gregan Sons desde octubre de este año hasta septiembre del año entrante es entregarle el conocimiento de cómo se hace, acompañar en el proceso para que en septiembre del año entrante esa firma extranjera no tenga ningún sobresalto, ni en calidad, ni en tiempos, ni en ningún otro tipo de procesos en el tema de pasaportes. Lo cual quiere decir, Jorge, que en teoría no tenemos ninguna dificultad ni tenemos crisis si se logra confirmar esto, que es cuestión de minutos que el canciller Luis Gilberto Murillo confirme en la plenaria y en el Senado de la República. Hubo acuerdo finalmente con Thomas Gregan Sons, que seguirá hasta septiembre del año entrante expidiendo pasaportes a través de una urgencia manifiesta. Noticia en primicia aquí en Blue Radio, don Ricardo, se amplía porque hubo conversaciones entre el gobierno y la empresa. Es que, atención, el gobierno lleva anunciando, Ricardo, que va a ser y cada vez tira salvavidas para que esta empresa entre a salvar la situación, porque la gente necesita los pasaportes. Entonces, llegó un acuerdo, me imagino, de tipo económico y posibilidad, porque es que la empresa que puede hacer los pasaportes y tiene toda la infraestructura es esa. Entonces, yo no sé, don Álvaro, espéreme, y don Pedro, espéreme, Ricardo, un instante en esto, si eso se debe a la improvisación, Pedro, por parte del gobierno. Si va a anunciar esto, ¿por qué no se prepara para que las cosas salgan bien y no nos tengan en una expectativa y finalmente vuelvan a hacer lo mismo con los mismos, Pedro? Pues Jorge, mire, yo no soy experto en pasaportes ni nada de esto, la verdad. Lo único que veo es que el gobierno tenía que tomar una decisión, sobre todo el canciller Murillo, que encontró esto manga por hombro en su momento. Entonces me imagino yo que el primero que tenía que hacer era hacer una especie de transición
con lo nuevo que quiere hacer el gobierno del presidente Petro, que es traer un Estado, otro país y otras firmas para que hagan este proceso durante largo tiempo. Pero creo yo que no podían dejar ese vacío de un tiempo sin que, porque la firma que venga no va a estar tan preparada como una firma como Thomas Gregg, que lleva 20 años en Colombia o más, no sé, haciendo este tipo de documentos. Entonces creo yo que lo que operaba, repito, en el canciller Murillo, que llegó allá y encontró esto manga por hombro, es que hay que recordar que allá hay una demanda, un canciller salió por esto, un canciller está investigado en la Procuraduría, y yo me imagino que la visión del presidente Petro al final sí es hacerlo entre unos estados y con otra firma, pero mientras hace eso y esa firma llega, pues le tocaba recurrir a quien no le gusta o a quien no le gusta al gobierno para que por lo menos durante este tiempo no nos quedemos sin pasaportes. Y lo otro es, creo yo, que si eso es así, pues esa demanda que tenía Thomas Gregg contra la Cancillería o contra el Estado colombiano, me imagino yo que la van a retirar, Jorge Alfredo. Es que no sé, de lo que dice Pedro, don Álvaro, no es producto de una improvisación. Si me voy a alistar para hacer un cambio, me alisto para hacerlo. Esta es la segunda o tercera ocasión que pasa lo mismo, Álvaro. Es una demostración de lo difícil que es cambiar las cosas. El gobierno tiene la preocupación de que ese contrato haya estado en manos de una sola firma y que no haya competencia a la hora de otorgarlo, que es una preocupación legítima, sobre todo porque además Thomas Gregg tiene el mismo cuestionamiento en materia de la registraduría. Pero lo que se está viendo es que es muy difícil porque Thomas Gregg tiene esas máquinas y esas inversiones hechas hace años. Es mucho más competitivo. Para una empresa nueva, competir es muy difícil. Sí. Entonces, el problema es que se creyó que era posible encontrarle una competencia real a Thomas Gregg y no ha sido así en la realidad. Eso muestra lo difícil que es cambiar. Thomas Gregg lo está haciendo bien y por eso se ganan las licitaciones. Pero pues es válida la preocupación de por qué una empresa se adueña para siempre de un contrato y no haya competencia. Pero la realidad es tosuda. Thomas Gregg es el competidor más fuerte y el gobierno le toca mantenerlo hasta que consiga una alternativa. Don Ricardo, en el acuerdo entre gobierno y la Thomas, ¿hubo algún aumento en la parte económica, alguna sanción económica? ¿Nos va a costar más esta ampliación de un año en el contrato a los colombianos? Que lo que se desprende de este acuerdo, que seguramente lo va a explicar en minutos el canciller Luis Gilberto Murillo, que está en el debate que acaba de comenzar en el Senado, es lo que dice Pedro, que es por supuesto el retiro de la demanda por parte de Thomas Gregg & Sons. Ese sería el acuerdo lógico. Prorrogar el contrato hasta septiembre del año entrante. Esa prórroga, Jorge, si hacemos cálculos de la prórroga anterior, porque venimos de una prórroga de un año similar, debe estar por el orden de los 100.000 o 120.000 millones de pesos, más la adición de 21.000 millones de pesos que hicieron ayer, porque hubo más personas solicitando el pasaporte por todo lo que se tejió en torno a las expectativas y especulaciones. Se les daría un contrato de 100 o 120.000 millones de pesos hasta septiembre del año entrante, un contrato por 11 meses, y allí lo asumiría una empresa extranjera. El acuerdo es confidencial, Jorge. El acuerdo, pues hombre, salieron de la reunión hace minutos de la Procuraduría y nadie quiso hablar. Esto, por eso se los contamos en primicia, Jorge, porque todos salieron muy sigilosos para que el canciller oficialice la declaración. Pero si usted llega a un acuerdo, obviamente las dos partes tienen que ceder. Claro. Si le prorrogan un contrato, pues seguramente a Thomas Gregg & Sons no le quedaría otro camino que decir, bueno, entonces yo retiro la demanda porque obviamente llegó a un acuerdo con el gobierno. Una demanda millonaria más, como dice Ricardo. Pues ahí está la noticia, primicia informativa. Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio. Se prorroga por un año hasta septiembre del año entrante el contrato para los pasaportes.